acerca sobre la pérdida de la página 11, que era el libro del estado de cuentas. O sea, esa famosa de la página 11, en esa época, era presidente de Petrolera Fiscal, el doctor... Dice un libro de estado de cuentas y que dice que por esta pérdida de esa página, eso influyó bastante en el golpe de estado que dio Velasco a Belaúnde Terry, ¿no? Mira, sobre eso yo sé relativamente lo poco que yo preguntaba, porque era una cosa muy cerrada. Yo sé de que, ¿cómo te puedo decir? Sé de que las compañías, prácticamente casi era regalado el petróleo a International Petroleum, y entonces no quisieron hacer un nuevo contrato. Pero de eso más bien no me acuerdo mucho. Eso fue lo que Belaúnde Terry quiso negociar con el Petroleum Company para que ellos sigan funcionando aquí en nuestro país. Estaba Belaúnde en esa época, creo. Claro, y de ahí creo que por la página 11... La famosa página 11, pues, de ahí tuvieron que muchas iban a tomar preso a que era presidente y director en esa época, si no me equivoco, Pablo Carriquilí, y él se fue a Argentina. Y allá murió él, y entonces ya, ¿qué problemas tuvieron? Que decían pues que prácticamente el Estado estaba regalándole a International Petroleum el petróleo del Perú. Okay. Con respecto a la empresa petrolera fiscal, ¿cuál era, o sea, qué fue la EPF? ¿Quién la dirigía y más o menos cuánto tiempo funcionó? Yo recuerdo que entré en empresa petrolera fiscal en el año 1952, si me acuerdo en enero, y los sueldos eran relativamente muy bajos. Por ejemplo, yo entré por concurso y solamente ganaba 350 soles. Claro que te alcanzaba para todo en esa época, te estoy hablando del año 52, ¿no? ¿Quién la dirigía? La dirigía en esa época cuando yo ingresé. ¿Cómo se llama? Creo que estaba Prado en esa época, Manuel Prado, y era el primer vicepresidente de la República, era el señor Carlos Moreira y Paz Oldán. Okay. Entonces, quien era presidente del directorio, él era el ingeniero Carlos Moreira y Paz Oldán, por el gobierno que lo había mandado. Y como gerente estaba un ingeniero que se llamaba Miguel Patriún Ferromé, que ya falleció. ¿Qué era? ¿Quién era? ¿Era el gerente? ¿Un empresario? No, tenía mucho dinero, como se llama Carlos Moreira Paz Oldán, tenía sus bienes. Okay. Pero era mejor eso pues hacendado. ¿Era de aquí él? ¿Era peruano? Carlos Moreira era la sociedad de los Peña Prado, los Moreira y Paz Oldán, pues eran los más altos que había aquí de plata acá. ¿De qué se encargaba principalmente la EPF? De explotar petróleo, sacar petróleo. Después tenía una pequeña refinería en Zorritos, era o en Órganos, entre Zorritos y Órganos. Había una pequeña refinería porque supuestamente cuando sacaban el petróleo y lo vendían al exportaban y allá al extranjero lo refinaban. No, acá refinaban también. Acá también, sí, pero sí, poco, porque creo que luego lo traían y nos vendían a precios bajísimos. Claro. La otra pregunta es, durante el golpe de Estado, cuando ya se dio el golpe de Estado, durante el golpe de Estado, ¿cómo fue la situación en la empresa petrolera fiscal? O sea, días así, en esos días más o menos. Esos días fue un boom. Eso me acuerdo que fue en el año 1969. Como verás que yo golpe de Estado con un grupo de militares, entonces cuando expropió International Petroleum, nombraron todos los que manejaban la empresa petrolera fiscal, se formó Petróleos del Perú, porque absorbieron todas las pequeñas empresas petroleras. La más grande era International Petroleum, las pequeñas eran Petrolera Lobitos, Petrolera Motape, no recuerdo si había otra más. ¿Cómo estuvieron en crisis? Hubo una crisis porque en el sentido de que formaron Petróleos del Perú y entonces trajeron a un militar de Estados Unidos que era como agregado militar, el general Fernández Vaca. Entonces lo trajeron como presidente de la compañía que se había formado, Petróleos del Perú. O sea que no existía otra compañía más que Petróleos del Perú. Ya, y una pregunta.
¿usted recuerda exactamente cómo fue, por ejemplo, el día después porque el golpe de Estado fue en la madrugada, si no me equivoco, ¿no? Sí. Yo lo que recuerdo fue que a los altos funcionarios de Petrolera Fiscal los enviaron así, a mano militar, a hacer como un tipo de, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se dice? Que fueron a ver el estado financiero de International Petroleum, que cómo hacían, cómo laboraban, cómo trabajaban. Y entonces, me acuerdo que mucho fue en esa época un señor que era gerente de tesorería, el señor José Fernández Sotomayor. Él fue como presidente de la comisión del grupo de peruanos, de ingenieros de Petrolera Fiscal, ¿cómo te puedo decir? A agarrar pues ya International Petroleum, que funcionaba en esa época aquí en Wilson. ¿Siguió trabajando después del ¿Y yo? ¿O dejaron días de trabajar luego? No. Seguíamos como empresa petrolera fiscal hasta que en el año 69 se formó Petróleos del Perú. Ah, ya, o sea, el golpe claro, dio el golpe de Estado. ¿Y cuánto tiempo después se cambió el nombre a Petroperú? ¿Cuánto tiempo? ¿Fueron años? No fueron años. ¿Cuándo? Más o menos no recuerdo. El año que fue el golpe, ¿te acuerdas? Más o menos. ¿El golpe cómo? Año 1968, 67. Porque en el año 69 sí me acuerdo que yo me fui de viaje a Estados Unidos y a México con una tía que me crió y me encontré con la sorpresa que Petrolera Fiscal ya no funcionaba por la Plaza San Martín, que era en Cueva. Nos habían mandado, nos habíamos llevado a San Isidro, a un edificio. Comenzaron a construir el edificio y nosotros estábamos en unos edificios diferentes, chicos, que nos repartimos hasta que terminaron el edificio y todos nos fuimos mejor dicho, todas las compañías no los votaron, porque toditos fueron a Petroperú, todas las compañías con nombre de petróleo, pero... Ya, entonces, el cambio de empresa petrolera fiscal a Petroperú fue cuestión de meses, semanas, el cambio de nombre. El cambio de nombre debe haber sido, será un año probablemente, o algo así. ¿Cree que entre los principales motivos de Velasco al ser presidente y expropiar las empresas extranjeras estaba el conseguir el capital para la famosa reforma agraria? O sea, yo creo que más fue por un resentimiento social, porque la verdad que, tú sabes lo que hizo Velasco, expropió, se la agarró con toditos los hacendados, tanto más del norte que del sur. Yo recuerdo que tenía una tía que ya falleció, que tenía una hacienda por Chiclayo, y le expropiaron su hacienda, y tenía esos sementales, esos toros sementales que traían, y los toditos se lo dieron a lo que le llamaban peones en esa época, ¿no? Y fue un desastre. Tenía otras intenciones, más que todo creo que era resentimiento. Para mí fue un resentimiento social y malogrado. ¿Cuántos años hubo de problemas económicos? Porque la gente que lo que era ni sabían cómo manejar la hacienda ni cómo manejarla. No sabían. Dice que los gallos, que las gallinas, todos esos muebles finos y todo lo demás, que se hacían el uno todo ahí en los animales. Su objetivo era simplemente que todo fuera el Perú, no quería saber nada de los... No quería saber nada de los extranjeros, todo era el que tenía que ser. Inclusive todos los que estudiaban les ponían el uniforme único de ahí, y ahí se quedó, ¿no? Ahora creo que algunos copias tienen otros de norte, en esa época, años. Era solitario, bueno. Mira, con respecto a International Petroleum Company, ¿sabe usted acerca de cuánto adeudaba esta empresa al Estado peruano? En cuestión económica sí, no sé, porque eso lo manejaba. Pero sí tenía una deuda fuerte con el Estado peruano. La Petroleum Company, o sea, me refiero a que... Mejor dicho, sí, pues, porque como prácticamente le regalaban el petróleo, claro, ellos se estaban enriqueciendo, mejor dicho, con el petróleo del Perú. ¿Considera que de alguna u otra manera esta empresa extranjera beneficiaba al país en algo? De repente, no sé, en oportunidades. Yo tengo entendido que más o menos se beneficiaban a lo que eran de su círculo, ¿no? A sus empleados, les pagaban bien, pero así al Perú beneficio, creo que no. O sea, eso sería
en el sector obrero era remunerado por Petroleum Company, el sector obrero. No sé, francamente, si era bien, si era bueno. Seguramente, yo sé que al personal en general les pagaban bien, ¿no? ¿Y el personal era peruano o eran traídos también? Muchos extranjeros. ¿Pero también había peruanos? Bastantes. Y a ellos Pero también. especialmente eran capacitados, que Ah, ya ok. mandaban capacitarlos a Estados Unidos, generalmente a los ingenieros, geólogos y todo eso. Ya. Como usted sabe, la IPC se encontraba funcionando en Talara. Entonces, usted sabe Ahí cómo... tenía su refinería, pues era su refinería. Entonces, de cierto modo, esta provincia era beneficiada por esta compañía. Yo creo al que hasta contrario cierto punto, un poco, porque creo que mejoró Talara bastante, porque yo cuando una vez fui de viaje a pocos años, vi que Talara era una ciudad relativamente bonita, pero su círculo de ellos era completamente cerrado, tú no podías entrar ni cosas por de el repente estilo. pudo mejorar ¿Ah? en cuestión de economía Sí, la provincia de Talara. sí, Talara, sí, Pero de yo no todas tengo- maneras seguían siendo bien sí, autónomos. sí, Ya. ¿Y sabe qué pasó con Talara después de que dejó de funcionar? O sea, después de que los extranjeros se fueron. se fueron generalmente los, ¿cómo te puedo decir? Como decir, el mandamás, el gerente de allá de International Petroleum, pero después todos los ingenieros peruanos que trabajaban ahí, pasaron a Petróleo del Perú, toditos pasaron. Claro, pero la situación en Talara Sí, eso que quedó para Petrolera Fiscal, ahora lo que se llamaba Petroperú, pues, toda la refinería, y hasta ahora la refinería del Perú. Ok, y la última pregunta. Ya luego del golpe de Estado, luego de que la empresa fiscal pasó a ser Petroperú, ya que se fueron los extranjeros, luego de esto, ¿cómo era la situación social y política dentro de la empresa Petroperú y en el contexto social del país? Eso sí me durante acuerdo el gobierno de bastante. Velasco? Dentro del grupo social se creían muy superiores a los profesionales peruanos. Entonces eso no lo permitió tampoco, lo permitieron los militares, que eran todos iguales. Yo hasta cierto punto también me beneficié cuando tuve que pasar de Petrolera, pasé a Petroperú, prácticamente casi me doblaron el sueldo, lo cual demuestra que les pagaban muy bien. Imagínate que yo de 600 soles yo pasé a 1200 soles. Eso Sí. fue lo que fue Petroperú, ¿no? Dentro de la empresa. Ya Petroperú, ya. Y toditos los dirigentes de todas las ramas, había el presidente que era Fernández Vaca, militares, el gerente general, eso sí, el gerente general de los militares, un Yerteman, el general Carlos Bobbio, que también ha muerto hace como 2 años. Él era el gerente general, después había gerente de administración, también murió el señor, ¿cómo se llama? Ruiz Huidobro, su apellido, en este momento no me acuerdo el nombre. Pero toditos, eran como 5 militares grandes, generales, que se hacían cargo de los diferentes departamentos y sectores, o sea, los mandamás. Claro, entonces, ¿usted cree que el cambio a Petroperú fue beneficioso para dentro de la empresa? Pero durante ya el gobierno de Velasco, que fue el gobierno militar, que estuvo muchos años, ¿cómo fue la situación en el país? O sea, yo creo que mejoró un poquito la situación económica en general del Perú, me parece, en el sentido de petróleo, de grandes finanzas, pero en cuestión de agricultura fue un caos. Te voy a contar un caos. Te voy a contar nomás, mira, yo nací en Sayán, en un pueblo que está cerca de Huacho. Y le daban a todos los gente de las serranías, porque ya tenían sus lotes, sus cosas, les dieron para que avanzara la agronomía. ¿Sabes lo que hacían estos? Todo ya no funcionaba y comenzaron a comprarse camiones. A comprar camiones, porque les parecían que eso les iba que se les vendía bus, porque estaban felices, porque transportar en camión de la sierra a la costa era una maravilla. Fue un caos. Prácticamente ya no había casi agricultura. Por todos esos sitios, por lo menos, no había agricultura. Por ejemplo, Sayán era un sitio algodonero fabuloso. ¿Y tú sabes cómo es la actualidad? Solamente es ahora cañaverales, nada más. Creo que hasta para Pero Perú sigue funcionando hasta ahora, ¿no? ¿Ah? Pero Perú sigue funcionando hasta ahora. Okay. Sí, sí. Esa es una pregunta que le vamos a hacer. Entonces, como ya se ha acordado